Buenas noches a cada uno de los aprendices del tecnólogo de producción de multimedia. Les doy una cordial bienvenida a esta sesión y agradecerles a todos los que están presentes y desde ya vamos a estar sustentando o socializando la evidencia AP3 A7 EV08, ¿no? Entonces, perdón, EV010 es, perdón, aquí estamos, aquí hice un errorcito y ya les corrijo. Listo, no es mapa de navegación. Listo, a ver. Entonces vamos a estar socializando las. ¿Me confirman si están mirando en su pantalla la presentación? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esta evidencia del tecnólogo de producción multimedia y de los aprendices de la ficha 2348-414, la evidencia EV10 de la actividad de aprendizaje 7, de la actividad de proyecto 3, ¿no? Interfaz de proyecto y acta de justificación de elementos gráficos. Entonces, la agenda propuesta, el saludo a todos, la orientación de esta evidencia, algunas recomendaciones y resolución de dudas e inquietudes, ¿no? Entonces, darles una cordial bienvenida a todos los que se conectan y a los que miran posteriormente esta grabación sobre la definición de esta evidencia. Les saludamos cordialmente a nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje y el Centro de Comercio y Turismo. Esta actividad de proyecto, la definición de la estructura de la multimedia, pues, pertenece a la actividad de aprendizaje 7 que estamos trabajando, que corresponde a elaborar un árbol de mapa de navegación para diseñar el storyboard utilizando técnicas de creatividad para realizar los escenarios, elementos y personajes de la producción multimedia de acuerdo al guión y necesidades del cliente. El resultado de aprendizaje es diseñar la interfaz gráfica con base en el mapa de navegación. La evidencia a probar, entonces la que estamos ahorita verificando es la interfaz, proyecto y acta de justificación de elementos gráficos. Está configurada como fecha de entrega, entonces a partir del 3 de abril del 2022 al 9 de abril del 2022. Está así apareciendo allí entonces en el cronograma de esta evidencia. Entonces, ¿qué tiene que ver la interfaz de proyecto y acta de justificación de elementos gráficos, ¿no? Entonces, uno de los elementos claves en cualquier proyecto multimedia es el aspecto visual, ya que es lo que se presenta como la cara del proyecto, la interfaz, o conocido dentro del área multimedial como front-end o front-end, sin importar lo que haya detrás, el backend. Entonces, dentro del backend pues, vamos a ver conexiones, servidor, bases de datos, reglas de negocio, pero al usuario final eso no es de conocimiento y no debería estar entonces enterado, sino lo que él le va a impactar es la visual, la interfaz, ¿no? El frontend, sin importar lo que hay entonces detrás, el backend. Por ejemplo, en un sitio web será el aspecto visual lo que impacte al usuario y no el hecho de ver el código sobre el cual se basa, ¿no? La interfaz de un proyecto determinará además con qué elementos tendrá que interactuar directamente el usuario, como botones e imágenes, y su posición también deberá ser determinada por patrones de uso. Eso es lo que corresponde a esta evidencia. Entonces, bueno, ahí hay un error, es evidencia 10, ¿no? Entonces se propone que el aprendiz desarrolle las siguientes actividades. Primero, presentar esta evidencia con un listado de elementos elaborados. Los elementos podrán ser desarrollados en el programa de su elección. Se recomienda utilizar GIMP, Adobe Photoshop o Adobe Illustrator. Cualquiera de estas tres herramientas para que puedan trabajar estos elementos de la multimedia. Entonces,
presentar esta evidencia con el listado de los elementos elaborados. Ustedes en el anterior evidencia me indicaron el mapa, generalmente todos tienen un objeto de inicio que es la casita, el inicio o el home en inglés, ¿no? Entonces, a partir de ello se van desarrollando los demás procesos que son el reflejo, entonces, en el menú de lo que pretende mostrar su proyecto de formación o la actividad que están realizando. Segundo, ordene correctamente en carpetas separadas cada apartado de sus diseños de interfaz de proyecto, como por ejemplo, crear una carpeta para botones, otra para logos, entre otras. Entonces debemos ser ordenados, mantener esa organización tal como ustedes la están mostrando ahí en su proyecto de formación. Entonces van a hablar de imágenes, van a hablar de logos, van a hablar de botones, etcétera. Entonces llevamos una organización de esas imágenes. Entonces hay que mantener organizadas. ¿Qué más encontramos? Se propone que el aprendiz desarrolle las siguientes actividades. Entonces, en tercer punto, entregar una carpeta comprimida, para lo cual debe hacer uso de los aplicativos WinZip o WinRAR que encuentra para descarga en sus sitios oficiales. Esta carpeta no debe exceder los 2 megabytes y debe contener, entonces, primero, los elementos gráficos debidamente organizados y nombrados. La explicación de cada uno de los elementos gráficos del listado. Si los elementos no pueden ser visualizados, será responsabilidad del aprendiz, así que asegúrese de enviarlos en formatos válidos, por ejemplo, en JPG o PNG. El acta de validación de la justificación de elementos gráficos para su elaboración por parte del cliente, evidenciando las decisiones tomadas y justificando las mismas. Tenga en cuenta que una de las finalidades de esta etapa es tener un prototipo funcional del proyecto que satisfaga las necesidades del cliente y esté de acuerdo con los lineamientos ya acordados, y de ser necesario por cambios mayores, deberá repetirse la entrega con las correcciones estipuladas para dar paso a la aprobación por parte del cliente mediante el acta de validación. Entonces, tener presente esa parte. La información debidamente organizada para facilitar su revisión. Se supone que el aprendiz, bueno, entonces debe presentar la interfaz del proyecto y acta de justificación de los elementos gráficos en un documento elaborado en formato Word o también en formato PDF, ¿no? Pero eso sí, aplicando las normas APA y la siguiente estructura. Ustedes ya la conocen, la portada, introducción, desarrollo, la conclusión y la biografía, que son las que ustedes han venido manejando entonces alrededor de las evidencias aquí presentadas. Entonces, eso es lo que nos permite. Entonces, requiere mayor información para desarrollar el informe. Puedes realizar una investigación adicional con el material complementario, Biblioteca Sena u otras fuentes de Internet. Entonces, respecto a lo que se va a revisar, ¿no? Entonces se va a elaborar la interfaz del proyecto multimedia siguiendo los lineamientos gráficos establecidos anteriormente con el cliente y los bocetos previamente aprobados. Elaborar el listado de elementos para su respectiva identificación, vestuario, escenografía, colores, objetos, disposición, iluminación usando GIMP o Adobe Photoshop. Presenta de forma ordenada los apartados solicitados en los formatos especificados. Elaborar un formato para actas de validación y presentación de información del cliente. Además, se enumera los diferentes puntos acordados con el cliente de manera clara y concisa. Cierra el acta a satisfacción con el cliente con fecha e ítem acordados. Aplica las normas APAS básicas en la presentación del documento, ortografía y puntuación en la redacción de su trabajo y usa referencias bibliográficas. Presenta el desarrollo de la evidencia en el tiempo acordado con el instructor y por el link dispuesto. Entonces, eso es lo que se va a tener en cuenta. Entonces, en esta parte, hay que revisar que las evidencias estén aprobadas
en las fechas, bueno, ahí hay una fecha que es a partir del día 29 de marzo, ¿no? Hasta el 9 de abril están disponibles, entonces revisar que estén correctamente elaboradas. Estaba revisando, algún compañero ya realizó el envío, pero solo me envió el documento, ¿no? El documento y faltan entonces los respectivos gráficos, ¿no? Que deben ser organizados y comprimidos en una carpeta with zip. Por ejemplo, entonces quiero mostrar aquí un, un objeto de formación que puede asemejarse a una página web, a un sitio web, ¿no? Este es el sitio web. Este es un sitio web de un objeto de aprendizaje donde se enseña a programar en Java, ¿no? Entonces ahí tenemos las imágenes, tenemos aquí los banners, la introducción. En la parte izquierda tenemos los botones, las generalidades, estas imágenes, la estructura, aplicando, por ejemplo, los paradigmas, miramos estos objetos, una definición de una temática que se mira aquí, miramos esta imagen y miramos esta parte, ¿no? de los elementos. Y además miramos que hay unos objetos, hay esta parte y miramos también aquí unos objetos. Entonces, estos elementos que estamos mirando aquí como imágenes son los que ustedes deben incluir. Mire que este sitio está implementado de la siguiente manera. Aquí hay una serie de carpetas. A ver si las hacemos un poquito más grandes, iconos grandes. Bueno, aquí hay una serie de carpetas donde se guardan los elementos. Por ejemplo, las imágenes. Aquí miramos que hay una serie de imágenes de las que se están mostrando en el sitio que están organizadas, que se muestran en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, el botón inicio, la introducción, aquí están los dibujos o los gráficos que se van a llevar que se están trabajando. Entonces, estos son los que deben estar organizados en las carpetas. Aquí miramos cada uno de estos dibujos donde los estamos utilizando en este sitio web o, o página web. Por ejemplo, aquí miramos el título. Mire que aquí está solamente, exclusivamente el título. Eh, está los diferentes ejemplos que muestra este sitio web. Mire cómo los puede observar ahí. Eh, miramos entonces estos mismos objetos. Entonces están allí incluidos cada uno de estos logos. Entonces podemos hacer uso entonces para la creación de estas herramientas, estos gráficos. Una de las herramientas ahí propuestas por esta formación de producción de multimedia es el GIMP o Photoshop. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo trabajar con GIMP, que es el que lo estamos manejando. Entonces, en este momento estoy mostrando ahí en pantalla un, un banner, que lo voy a trabajar. Entonces voy a cerrar este GIMP y a ver, es un momentico, démosle guardar. Bueno, entonces, de acuerdo a cómo tenga su sistema operativo, ustedes buscan este elemento de gráfico. En mi caso, yo voy a utilizar la versión 2.10 de GIMP. Una vez arranquemos con GIMP, entonces voy a realizar este banner que nos propone ahí, que les propongo como ejemplo. Eh, voy a crear un nuevo banner. Le voy a decir que sea de ancho 2000 y de alto
A ver, miremos cuánto le colocamos a este elemento. Entonces, 700, le vamos a poner de altura 700. Me aseguro de que esté entonces bien elaborado. Le voy a mirar color de fondo, le voy a dejar blanco para guiarme. Ahí tenemos entonces nuestro espacio de trabajo. La primera capa se llama fondo. Y previamente nosotros debemos tener los elementos a realizar, ¿no? Entonces voy a utilizar un fondo. En este caso, a ver, voy a remitirme aquí en imágenes, por aquí tengo una carpeta de muestra, ejemplo de gym. Entonces voy a traer este fondo. Voy a traer este fondo y lo voy a colocar aquí en una de las capas. Aquí trabajamos las capas. Me dice que si la voy a convertir, le digo que la convierta. Y con esta flecha, estamos seleccionados, subimos y ahí tenemos un fondo. Pero mire que nuestro fondo es mucho más grande del que estamos utilizando. Entonces voy a ocupar el mismo espacio que tiene el fondo con esta imagen. Entonces de fondo me voy a escalar. Para ello voy hasta capa, escalar capa. Allí entonces le doy los 2000. Le puse de píxeles a lo ancho. Y deshabilito este control para que me deje cambiar entonces aquí sin que se altere el otro valor, el del ancho. Entonces escalamos y ya tenemos nuestro fondo allí ingresado. Entonces, como siguiente paso, entonces voy a traer una imagen de ejemplo. Entonces es esta imagen de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? A ver, la voy a colocar también aquí en la sección de capas. La suelto. Y miran que la imagen está allí, pero está detrás, ¿no? Está en la capa, en la última. Entonces tenemos que traerla hacia el frente. La seleccionamos y con la flecha subimos de nivel. Y ya la tenemos en esa parte. Entonces, con este objeto llamado herramienta de escalado, hacemos clic y luego hacemos clic hacemos clic en el objeto. Lo trasladamos. Yo lo quiero que aparezca aquí en esta parte inferior y que aparezca de esa manera. Luego doy clic sobre la herramienta mover y finalmente quedaría entonces ubicado allí. Voy a ponerlo de esta manera. Seguidamente, entonces, me aseguro de que esté seleccionando la imagen, ¿no? Correcta. A ver, no me deja. Ya no tengo seleccionada, ¿no? Bueno, entonces me aseguro de que esté seleccionada, entonces bueno, no me permite. Bueno, entonces teniendo allí la imagen, voy a colocar el título con con este control llamado herramienta de texto. Ubicamos en esta parte. Inicialmente dice que me va a escribir con rojo, ¿no? Yo voy a trabajarla con color blanco. En color blanco. Y escribo el siguiente texto con memoración. Entonces damos un clic allí
del Bogotazo. Damos la respectiva dimensión. En este caso lo tengo que tener seleccionado y démosle a ver un tamaño de 100. Puede ser allí. Le damos un color negrito y tenemos nuestra imagen con el primer título. Un momentico. Luego, entonces lo ubicamos en esa parte. Y luego, entonces con ese título, ubicamos allí, luego ubicamos otro siguiente título, ¿no? Que va a ser, bueno, aquí le di el tamaño de 100 de texto, ¿no? Podemos volver a editar. Ah, no, 100 no le he dado. Entonces vamos a cambiarle el texto, el tamaño 100. Bueno, ahí ya tendríamos este título, ¿no? Y alineado entonces en el centro. Vamos a realizarle una línea, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar el lápiz y con la tecla Shift, entonces le digo que desde esta parte voy a dibujar una línea. Ah, no me dejo dibujar, a ver. No tenía, seguramente no lo tenía. Ah, ya. Bueno, ahorita la dibujamos, vamos a hacer el siguiente texto. En la parte inferior vamos a trabajar con un texto un poco más pequeño, digamos en 40. Escribimos lo siguiente: el pueblo es superior a sus dirigentes. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán. Entonces vamos a utilizar el color blanco, también el color blanco, y damos a aceptar. Y trabajamos de esa manera esa parte. Y hacemos un siguiente título. Entonces acá abajo decimos la formación que estamos trabajando, ¿no? Producción de multimedia. Lo selecciono y le bajamos a un tamaño también de unos 40 y con enfoque negrita, a ver si nos permite. La podemos mover con este objeto precisamente que se llama mover, producción de multimedia, pero en rojo no la vamos a dejar sino en el mismo color blanco. Entonces hacemos un clic en el control de texto, herramienta de texto, lo seleccionamos y damos en el color blanco. Entonces tendríamos podemos cambiar el tipo de fuente, darle los diferentes estilos, ¿no? Allí tendríamos entonces 3 elementos. Allí. Y voy a traer un último elemento que es el logo de nuestro Sena, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí lo tengo. Y lo ubicamos también en esa parte. Y lo subimos, ya sea con la flecha o lo arrastramos. Pero mire que está muy grande, ¿no? Entonces vamos a darle un escalado. Vamos hasta la capa, escalar capa. Y le damos un tamaño de unos 200 nomás de ancho. 200 de ancho. Y escalar. Lo movemos. Nos aseguramos que esté
y lo colocamos en esa parte. Nos faltaría solamente el objeto línea. Falta un texto también que es el 9 de abril. Entonces vamos a colocar aquí una fecha que diga 9 abril. Mayúsculas, abril. Entonces, vamos a escoger este texto que quede de 100 el 9 y el respectivo texto. Entonces, con la herramienta mover, lo podemos desplazar allí. Y podemos entonces tenemos entonces allí un banner. A ver si vamos a ver si nos deja dibujar la línea. La línea en rojo. Aceptar, a ver si nos deja. No nos va a dejar hacer la línea. Bueno, entonces ustedes la pueden ahí trabajar la línea. No sé si es aquí o... Bueno, tengo inconveniente, no me permite dibujar la línea. No. Bueno, entonces esa es la idea. Entonces, cuando estemos creando una imagen desde GIMP, el formato nativo es, se llama, o el formato es en XCF, donde decimos banner. Un ejemplo, banner práctica. Allí entramos y guardamos nuestro formato. Pero entonces ahí se está guardando en formato GIMP, pero los formatos conocidos aquí dentro de la parte de píxeles, entonces está la forma de exportarlo, debemos exportarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a exportar? Simplemente poniendo la extensión podríamos exportar. De lo contrario, aquí en la parte inferior dice seleccionar el tipo de archivo. Por ejemplo, yo voy a exportarlo en PNG. PNG, imagen JPG. Allí miramos JPG. Y aquí está PNG. Y le damos el nombre, digamos que sea exportar 01. Ahí exportamos. Nos pide que una serie de opciones que si las necesitamos, le da o no. En mi caso no las utilizo y le doy exportar. Y podemos mirar que el sistema, a ver, vamos a mirar dónde fue que nos grabó. A ver, archivo, exportar, ¿dónde está exportando? Bueno, nos está exportando en documentos. Ajá, ya. Entonces vamos a buscarlo en documentos. Por aquí en documentos, aquí está. Damos un doble clic y ese es la imagen que nos ha realizado, entonces que podemos ya utilizarla en nuestro trabajo que vamos a realizar. Entonces, es una pequeña demostración cómo trabajar con GIMP, ¿no? Algunos compañeros de pronto manejan muy bien el Photoshop, entonces trabajarán en Photoshop o Illustrator, o de pronto hay otros editores en Internet, ¿no? Que perfectamente pueden trabajarlo, pero lo importante es que estas imágenes entonces sean comprimidas. Vamos a mirar la parte de lo que les había dicho, cómo se deben comprimir. Entonces, mire que aquí hay unos objetos en esta imagen. Aquí hay la imagen que les había dicho hace un momento. Ese es el trabajo. Entonces, lo que yo les pido o se pide la evidencia no es en todo el sitio, sino las imágenes. Las imágenes. Entonces, digamos que vamos a utilizar aquí botones, vamos a ubicar banners, o sea, botones más que todo de navegación ahí en la página, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Lo que vamos a hacer es entonces comprimir, entrar a comprimir con las herramientas que estemos utilizando. Entonces, aquí nos sugiere que utilicemos WinRAR o WinZip. En mi caso, yo puedo, digamos que esta es mi carpeta de imágenes. Yo voy a comprimir
Bueno, aquí aparece en el caso de Windows 11, pues aquí me aparece el nombre, cambiar el nombre, sino como en Windows 10, entonces aquí aparece, dice añadir archivo. Entonces le digo añadir archivo. Entonces me dice que si en WinRAR o en zip. Inicialmente le voy a decir que me haga en RAR. Entonces él me está construyendo las imágenes. Las imágenes dice que no vaya a pasar de 2 megas. Mire que esta está exactamente, tiene 2 megas. Vamos, propiedades. Dice que tiene las imágenes 2 megas. Exactamente tiene 2 megas. O en su defecto, entonces puede utilizar el otro formato zip. Entonces mostramos más opciones y aquí dice añadir archivo. Luego le damos formato zip y le damos aceptar. Entonces en mi caso pues aparece con formato zip y este es sea uno o sea el otro, uno de los dos va a enviarlo y lo va a subir a la plataforma Territorium juntamente con el documento. El documento pues ya por todos es trabajado, pues aquí tenemos un ejemplo, la portada, el nombre del aprendiz, a quién va dirigido, los temas que va a tratar esta evidencia, el diseño, marca o logo, lo que estemos trabajando, los diferentes objetos, si trabajan colores igual, algunos pantallazos, los botones, el listado, porque como miramos allí, habla de que se va a pedir unos listados, ¿no? Los botones, qué tipo de botones estamos utilizando, el botón, por ejemplo, el compañero aquí me expone botón de contacto, botón mapa, dirección, color negro, teléfono, botón info legal, dice contacto, botón contacto, algo más que nos pregunta el diseño del banner. Esto puede incluirlo, ¿no? El personaje, si manejan, pues, en el caso de videos multimediales, entonces, ¿qué personaje? ¿Cómo lo trabajaron? Las tipografías, etcétera. Y si van a nuevamente incluir pues, el diagrama, también es bien recibido. Y las conclusiones, no se olviden la biografía, todo lo que tenga que ver entonces con esta evidencia. Entonces, no sé si la actividad ha sido clara. Entonces, va un documento y va una carpeta con las imágenes en zip o en RAR. Son dos, no se olviden. El documento y la carpeta con las imágenes. La carpeta debe ir comprimida. Entonces, eso, en eso consiste esta evidencia 10, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta que haya que resolver o inquietud respecto a esta evidencia. Entonces, a los compañeros que están presentes, tienen la palabra. Profe, Sí, entonces, Julián. ¿cómo hacemos para subir la carpeta? ¿Y da la opción de subir carpeta porque hasta ahora yo solamente he subido archivos, ya sea PDF, Word, PowerPoint, videos, pero carpetas yo nunca he subido. ¿Cómo hago? Sí, ahí lo primero que debe hacer es cuando ya tiene la carpeta con las imágenes, el siguiente paso es comprimirla. ¿Con qué la vamos a comprimir? Entonces ahí en su equipo debe buscar que exista, si existe WinZip o WinRAR, la volvemos un solo archivo. Es decir, si la carpeta contiene 5 o 10 imágenes o 15 imágenes, esa carpeta al comprimirla toma el mismo nombre, pero con el archivo, con la extensión RAR o zip. Entonces, una vez haya subido el documento Word o el documento PDF en el que me indica, luego lo adjunta y luego vuelve a adjuntar desde el mismo sitio la carpeta comprimida, como si no hubiera subido. Nuevamente vuelve a adjuntar. Entonces, a ver, no sé si como aprendiz me deja, a ver, miremos si a mí me permite que como tengo el rol eh, de, de instructor, no me deja mirar, a ver, miremos a ver si en el caso, entonces,
Vamos a mirar por la parte de contenido, ¿no? Digamos que voy a pasar a la evidencia. Entonces la evidencia es... La evidencia es... no, esta no está, estamos mal en la fase 1, no estamos en la planeación. La que vamos a enviar es por la parte de 10, ¿no es cierto? Por aquí. Voy a pasarme al rol de, a ver si puedo demostrarle por la parte de aprendiz. Entonces, ahí me sale, a ver, por esta parte. Eso es lo que ustedes normalmente hacen, ¿no? Y nos dirigimos a esta parte. No, desafortunadamente no me deja allá. De pronto entonces voy a hacer una demostración por esta otra herramienta, a ver si allí me permite. Si me permite, por aquí le demostramos a ver cómo se podría subir. Evidencias, no sé si me permita allí. No. Bueno, entonces, sí, me permite. Digamos que yo voy a enviar por aquí una evidencia, ¿no? Entonces, voy aquí, dice, aquí tenemos la forma como usted la envía, ¿no? Aquí abajo hay un botón que dice adjuntar archivo. Entonces, adjunto el archivo, digamos que voy a enviar producción de multimedia, digamos que aquí tengo mi actividad. Ahí he adjuntado, aquí está, ¿no? Pero voy a adjuntar otro. Entonces, nuevamente presiono el mismo icono adjuntar archivo y ahora voy a adjuntar mi carpeta de recursos. Entonces, por aquí la tengo. La que les mostraba hace un momento. Esta, imágenes RAR, la voy a adjuntar. Y mire cómo aparece. Entonces, digamos que aquí le coloco el mensaje, instructor. Estoy remitiendo mi evidencia. Entonces, aquí está el mensaje de que me está enviando y aquí he adjuntado tanto la evidencia, perdón, el documento, como las imágenes. Entonces, son los dos elementos y le doy entonces contestar o enviar, ¿no? Contestar en este caso. No sé si con eso le aclaré la inquietud de la aprendiz Juliana. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Otra entonces inquietud. sí, si sale pues algo otra inquietud, pues nos escribe ahí al espacio de WhatsApp y también le podemos resolver, ¿no? Gracias, profe. Profe, solamente entonces sería en la carpeta el banner, los iconos, y pues la gama de colores y todo eso, ¿verdad? Sí, en el banner no, ese es un ejemplo nomás que hice como para que ustedes conozcan cómo se trabaja en Jim, ¿no? Porque en sí va el documento donde usted explica como qué botones, qué listado de botones está utilizando en su proyecto de formación, así muy parecido a como me le hicieron la actividad 8, ¿no? Casi eso, pero entonces acá entramos a detallar, ¿no? Digamos, vamos a utilizar el botón inicio, vamos a utilizar el botón de ventas, el botón de carrito, bueno, el botón de facturar, así. Hacen una descripción de lo que están utilizando allí y luego sí la carpeta con esos mismos botones. El banner no es solo es un ejemplo de cómo utilizar el Jim. Bueno. ¿Algo otra inquietud que surja? ¿Algo otra pregunta? De mi Bueno. parte, no, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, quiero agradecerles a los aprendices que asisten en directo
y también pues a los que miran posteriormente esta grabación, que pues dediquemos el tiempito porque de pronto nos podemos tomar un tiempo más del esperado realizando estos imágenes. De pronto otros compañeros ya los tengan listos, solamente hay que organizarlos en la carpeta estos elementos o estos elementos multimediales para que sean remitidos a la plataforma, ¿no? No sin antes entonces agradecerles y desearles una feliz noche y que tengan un feliz descanso, ¿no? Muchas gracias a todos. Igualmente, feliz noche. Muchas gracias.